Todos, gracias Mercedes por la invitación y pues gracias a Dios también por la oportunidad de compartir y compartir pues lo que nos gusta en cada espacio que se pueda. Entonces, pues también es una bendición poder estar aquí con ustedes y poder, eh, como les digo a veces en la clase a los estudiantes, tratar de enamorarlos del hebreo, tratar de que vean lo bonito que es, o sea, acercarse a la palabra de Dios en las traducciones con las que contamos. Es muy bonito, es una experiencia muy chévere, pero pues cuando uno va teniendo la oportunidad de conocer, de mirar en hebreo, en griego, como que se multiplica muy bonito y lo chévere que puede encontrar, las cosas que lo sorprenden, como esos, digamos así, tesoros que están en la palabra de Dios para nosotros. Y pues por eso, eh, pues estos espacios son algo muy provechoso para poder compartir con cada uno de ustedes, para poder aprovechar tener esa alegría, esa bendición, pues de dar a conocer algo que es muy bonito y pues desde el hebreo como tal. Entonces, pues para esta oportunidad, como decía Mercedes, pues un texto que tomé como referencia es el Salmo 23, pues es un texto muy conocido tanto pues digamos así en el contexto católico, en el contexto cristiano protestante. eh, Siempre es un texto que tenemos muy presente, lo tenemos muy en cuenta, entonces también por esa parte me pareció muy bonito poder mirar algunos aspectos que podemos encontrar allí, ¿sí? Y pues antes de ir mirándolo del Salmo, también quería como hacer algunas referencias del por qué es importante o por qué lo bonito, digamos, de conocer estas letras, este idioma, el hebreo, eh, lo significativo que puede ser. Y es que, digamos que nosotros no nos acercaríamos a estudiar el texto del hebreo, el griego, con la intención de decir, eh, es que aquí se equivocaron o aquí no, sí, hoy en día que vivimos en este contexto de las redes sociales, seguramente ustedes muchas veces han visto esos espacios en los que, no, es que aquí lo que nos están ocultando y nos engañaron y como que esa parte de tomar un aprendizaje para decir, esto digamos, no lo han presentado de la manera que debería de ser, sino que más bien es con el interés de que el hebreo y el griego sean una herramienta útil que con la sabiduría que Dios nos brinda, la inteligencia que Dios nos ha dado y todos estos recursos y herramientas, pues se vuelvan útiles para que nosotros podamos esto profundizar, ir conociendo más detalles, más cositas de la palabra de Dios y así poderla entender mejor y pues podamos aplicarla, tenerla presente en nuestra vida, en lo que hacemos. Entonces, es más que sea una herramienta útil para descubrir, para profundizar en ese deseo de conocer la palabra de Dios, no para como de vamos a buscar errores y vamos a decir que esto está mal y entonces voy a hacer el video y a montar que aquí nos estuvieron mintiendo y vea que yo descubrí, porque pues lógicamente, por ejemplo, al momento de hacer una traducción, eso es un equipo de trabajo y se hace ese consenso y van analizando, mirando, no es una sola personita la que lo va a hacer. Entonces, esta parte de los idiomas, lo bonito es poder como verlo en su contexto original, en la manera en que lo comprendieron ellos, cómo en su experiencia fueron descubriendo esa relación con Dios, cómo fueron evidenciando la presencia de Dios en su vida, en su caminar y lo plasmaron en estos relatos y hoy esos relatos también se vuelven, digamos, esa guía y esa revelación para nosotros de ir comprendiendo a Dios, de ir aprendiendo de Él, de su obrar.
Entonces, para eso es que es bonito poder adquirir ese conocimiento, ¿sí? Y cuando uno lo va viendo de esa manera, pues el ver todas estas letras que uno dice, uy, yo nunca había visto esas letras de esa manera, de pronto esto es como difícil de aprender, pues se va dando cuenta que esto le va tomando el gusto y se va facilitando un poquito más y, ay, ya entiendo esta letra cuál es y aquí qué palabra podría ser, qué sentido tiene y va viendo la riqueza que puede encontrar allí. ¿Listo? Entonces, eso es algo que me parece siempre bonito tener presente, de no verlo como venga, vamos a buscar a ver en qué se equivocaron, sino más bien vamos a buscar para ver qué más descubro y qué más profundizo y qué más puedo aprender. Y pues ya en el Salmo 23 como tal, esta partecita, esta parte que les estoy mostrando aquí, que les estoy esto compartiendo, es como una introducción que tiene el Salmo 23 en una de las primeras traducciones de la Biblia al español, que es la Biblia del Oso, ¿sí? Y esta, pues la traducción, esta introducción dice así, dice, David como experimentado por la semejanza del oficio del pastor para con sus ovejas, pinta cuál sea la providencia de Dios para con los suyos. Entonces, esta primera parte me pareció bonito incluirla, es porque como que nos ayuda a contextualizarnos en cómo esa es la experiencia de vida de ellos que van descubriendo a Dios, que van entendiendo más acerca del Señor, de su manera de proceder, de cómo es su trato, pues digamos, en este caso, haciendo referencia al Antiguo Testamento, pues cómo la experiencia del pueblo de Israel en la vida como tal es que van comprendiendo al Señor, no de una forma como digamos así lejana o abstracta, sino en su cotidianidad, ¿sí? Y lo ilustran, por ejemplo, en esto, en que David, siendo pastor, él conocía cómo era el trato y el cuidado de las ovejas, y esa reflexión que empiezan a hacer nosotros como ovejas del Señor o como ese pueblo del Señor, cómo será el cuidado de Dios hacia nosotros en, en ese mismo sentido, o sea, en ese proceder como pastor, cómo es el obrar del Señor con nosotros. Y eso es lo que van a empezar a plantear o a presentar pues en los versículos que encontramos en el Salmo 23, ¿sí? Es lo que van a empezar a ilustrarnos allí y pues lógicamente lo van a hacer por medio de la forma o de las expresiones, pues en este caso propias del hebreo, ¿sí? Algo bonito que tiene el hebreo es que como, digamos, como que las palabras es así como como si estuviera, digamos, esa imagen comprimida, ¿sí? Que la palabra nos va a presentar más matices, más detalles para ir comprendiendo la forma en que se están haciendo las cosas, la manera, eh, esa palabra específica que han utilizado allí en el texto tiene pues un propósito, una razón de ser, que eso es algo que siempre le dicen a uno, mira qué palabra está utilizando el autor y por qué la está usando de esa manera, qué es lo que quiere transmitir el autor, ¿sí? Porque cada palabra está en su lugar, porque tiene un propósito allí muy importante para transmitir el mensaje que nos quieren dejar en este caso de, pues, de comprender al Señor como el pastor, en ese cuidado hacia su pueblo, hacia sus ovejas. Entonces, esto... Por ejemplo, en hebreo los verbos, que es algo que les voy a mostrar ahorita, los verbos no solamente es, digamos, como que su enfoque no está en algo que aprendemos nosotros en el colegio, que es el tiempo verbal, ¿sí? Que pasado, presente, futuro, que si el pasado, pues es una acción que ya se hizo, ¿cierto? El presente es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita en el ahora, en el ya, y el futuro, pues algo que vendrá hacia adelante.
pero en hebreo, y específicamente en hebreo bíblico, esa parte del tiempo verbal no se ve de esa manera, sino más bien con los verbos, la parte puntual, la parte clave, es decir, cómo se hizo la acción, ¿sí? Listo, ya se hizo, pero cómo se hizo, o se está haciendo, pero cómo se está haciendo en ese momento, o se va a hacer en un futuro, pero cómo se va a hacer, cuál es la, el, la manera en que se va a desarrollar esa acción que nos están presentando pues a través de esos verbos, ¿sí? Entonces, eso es algo eh, como que se vuelve un poquito diferente a la forma que nosotros estamos acostumbrados con el español y pues lógicamente cuando se va a hacer esa traducción, pues siempre el equipo de traductores va a buscar como cuál será la mejor manera de que esta palabra que tiene esta implicación en ese idioma original se pueda transmitir aquí que sea comprensible para nosotros, ¿sí? Porque esto, por dar un ejemplo, ustedes seguramente tienen presente el título de un libro que se llama Cantar de los Cantares, ¿cierto? Esa parte de decir Cantar de los Cantares es algo que se llama superlativo, que es como decir lo más de lo más, ¿sí? Como el cántico más grande, el cántico más llamativo, el que sobresale entre todos los cánticos. Y en el Antiguo Testamento se usa en muchas partes esa figura, ¿sí? Ese tipo de expresiones. Y una manera como lo usan en hebreo es repetir la misma palabra dos veces, ¿sí? O sea, lo de cántico, el cantar de los cantares, por ejemplo, que en hebreo es chir hachirim, que suena esa partecita chir y la partecita hachirim, tienen una misma raíz. Entonces, esto, como que una traducción a veces es eh, en esto decir, por ejemplo, el cántico cantando, o sea, como con esas expresiones en gerundio, en terminar en ando, endo, ¿sí? Hay un pasaje donde dice, si obran de esta manera, será apedreado, ¿sí? Y en hebreo dices, morirá apedreándole apedreado, ¿sí? Es como si dijera dos veces lo mismo y para nosotros queda como que nos estuviera repitiendo dos veces la misma idea, pero en hebreo lo que están es queriendo enfatizar esa acción como tal, ¿sí? Y lógicamente, si lo tradujéramos literalmente al español, pues cuando ustedes van a mirar la Biblia y diga eh, apedrear, apedreando, quedarían o sea, ¿cómo es esto? Sí, o hay por ejemplo, en Proverbios que dice que el padre del justo se alegrará alegrándose, ¿sí? Entonces también quedaría uno, o sea, para nosotros es más comprensible, se alegrará mucho, tendrá una gran alegría, estará muy feliz. Entonces, siempre cuando van a traducir, por ejemplo, en el caso de nosotros en el español, pues van a buscar esa figura, esa expresión que como que equivale a la misma manera de expresarse en el idioma original, ¿sí? Entonces eso es algo que es bonito, puede tener en cuenta, puede tenerlo presente por las figuras como las van presentando, que cuando uno lo va viendo, pues en el idioma original pueda apreciar esos detalles. Ah, o sea, esto en español lo tradujeron de esta manera porque aquí estaba lo que les decía, lo del superlativo, o aquí el énfasis de la acción es una acción que se va a hacer con prontitud, entonces por eso dicen, ah, y fue rápidamente a hacer lo que le habían mandado. Ah, o sea, por eso es que lo están expresando de esa manera para tratar de mantener el sentido que expresa las palabras, en este caso en hebreo, ¿sí? Pero pues lo ideal siempre podría ser mirar como ese sentido en el idioma original por la carga semántica que tengan las palabras, las expresiones, ese sentido que nos están presentando y uno poder ver esos detalles un poquito, pues mejor, de una manera más detallada.
En esta, aquí lo que les muestro ahora es, digamos, es lo que usted ven debajo del hebreo es, pues, cómo se pronuncia o se traliterarían estas palabras con letras de las que nosotros conocemos en nuestro abecedario en español, ¿sí? Cómo se, cada una de ellas, pues, va a equivaler a una consonante y lo que ustedes ven allí, en este caso aquí, por ejemplo, debajo de las letras que hay como unos punticos, por ejemplo, aquí este puntico, este otro puntico. Esas son las vocales en hebreo, ¿sí? Estas son las vocales que son propias del hebreo bíblico. Entonces, esto, pues son lo primero que nosotros podemos y nos vamos familiarizando cuando vamos a conocer el hebreo, es pues cómo son sus consonantes, cuáles son las consonantes que conforman el alefato, que en hebreo se llama es alefato porque la primera consonante se llama alef y la segunda se llama bet. Entonces, así como nosotros en español es el abecedario por el ABC, abecedario. Y en griego sería el alfabeto porque es alfa, beta, gamma. Entonces, en este caso es el alefato, por lo que les comento. Entonces uno va conociendo las consonantes y va aprendiendo luego las vocales cuáles son para poder saber así cómo se leería este texto como tal. Entonces, por ejemplo, este versículo es el versículo 1 del Salmo 23 y en este caso se leería Mismor le David Adonai Ro lo exar, ¿sí? Entonces, esa sería la manera digamos, de ir como relacionando la consonante con la vocal para que se vaya formando la palabra y poder ir entendiéndolo un poquito mejor. eh, Esto, digamos, para después poder saber si es un sustantivo, un verbo, qué función puede estar cumpliendo gramaticalmente esa palabra como tal. Entonces, esa parte es otra de las cositas que uno va conociendo cuando se va acercando al hebreo y familiarizándose con las letras, con su equivalencia, cómo las podemos ir esto pronunciando en una palabra para, para familiarizarnos y apropiarnos un poquito más en relación a la lengua, al hebreo como tal, ¿sí? Y esto, pues ahora sí, enfocándose en el tema también de lo que nos dicen nos dice el Salmo 23. El versículo 1, por ejemplo, empieza, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así lo traducen, pues digamos al español en la Biblia, en la versión como nosotros lo tenemos. Eh, y muchas veces como que el enfoque que se le da a esa palabra, por eso la coloqué aquí la palabra nada, ¿sí? La de que nada te va a faltar, nada, sí, como que nada va a escasear. Y pues en cierta manera la implicación de la palabra nada, como dice aquí, es esa sensación de vacío, esa situación o estado de carencia absoluta. Entonces es como que para que digamos así, la nada no estuviera, pues tiene que haber algo que lo llene, ¿cierto? Para que nada falte, pues tiene que haber algo que lo supla, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos enfocamos en ese pedacito de la nada como para enfatizar de que tienes que tenerlo todo, ¿sí? O sea, si nada va a faltar, pues lo contrario es que tienes que tenerlo todo, ¿cierto? Y pues digamos, algo que nosotros tenemos muy presente es que Dios lógicamente nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, Dios nos sustenta, Dios nos provee, Dios nos ayuda, nos ha dado la salud, un techo, un alimento. eh, y el hecho de que estemos hoy aquí compartiendo en este espacio, pues es otra de las bendiciones que Dios nos ha brindado, pero en ese sentido, digamos que a veces como que ese enfoque en decir que nada tiene que faltar es como que, como les mencionaba ahorita, tú tienes que tenerlo todo. Y si no lo tienes todo, pues ahí es donde empiezan a surgir, digamos,
aspectos como algo que es el tema de que lo nombran como de teología o algo así de la retribución, que es que pues si tú estás obrando bien, pues lo vas a tener todo y si no lo tienes es porque algo malo estás haciendo, que es como uno de los mensajes centrales en el libro de Job, que es como a Job le está pasando algo porque algo malo tuvo que haber hecho, algo malo tuvo que haber obrado Job porque por algo está como está. Y esa es como la confrontación que empieza a hacer con los amigos de Job, ¿sí? Y el autor lo que va destacando es eso, es de que tienen hay ese pensamiento de si tienes todo, si digamos tienes esa parte próspera, es porque estás haciendo las cosas bien, por lo tanto, pues tendrías, digamos, la bendición de Dios. Pero si no es así, pues algo malo habrá hecho esa persona. Y lo curioso es que por ejemplo, en Job siempre llama, y el mismo Señor llama a Job su siervo, mi siervo Job, ¿has visto a alguien como mi siervo Job? Entonces, el enfoque, uno de los aspectos que quiere resaltar el autor en ese texto de Job es la posición que tenían ellos de lo que les digo de la retribución y esa manera de pensar de que aún en medio de ese sufrimiento había un propósito pues una razón de ser y no era que Job estuviera haciendo algo malo, sino que era, digamos, el descubrir el obrar de Dios allí en medio de esos momentos difíciles también. Entonces, si ese pedacito que les estaba comentando lo tenemos presente aquí en el Salmo 23, y eso es algo que la persona que nos daba clases de hebreo a nosotros, una vez también compartiendo este ejercicio enfatizado, y él decía, eh, si la nada fuera lo que no tuviera que faltar, ¿por qué más adelante el salmista dice, cuando ande en valle sombra de muerte? ¿Sí? ¿Por qué tendría que pasar por sombra de muerte y por qué tendría la necesidad de descansar si usted no le tiene que faltar nada? Entonces usted no tendría que cansarse y no tendría que pasar por ese valle de sombra de muerte. Pero el salmista lo expresa así. Entonces ahí tendríamos la pregunta, entonces, ¿qué es lo que no va a faltar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere resaltar el autor en este salmo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere ayudar a ir comprendiendo en usando ese lenguaje del pastor, de las ovejas, que nosotros vayamos como entendiendo mejor de esa revelación de Dios? En hebreo, por ejemplo, esta palabrita que tenemos aquí abajo, esta que dice partícula negativa, que se lee lo, esa en hebreo hay, digamos, dos palabras que se usan para el no. Una que se leería al y esta que es el lo, pero esta que está aquí es no rotundo, ¿sí? El no enfático, ¿sí? Que hace ese énfasis. Es como la experiencia, ya sea de nosotros siendo hijos o de muchos de ustedes que seguramente son padres y mamás. eh, Cuando le dicen al hijo, no, ya le dije que no y no es no, ¿sí? Que no hay otra opción, ¿sí? Ya te dije, no vas a hacerlo, no va a hacer esto, no va a pasar de esa manera y pues no es no, ya tenlo presente. Ese es este no, el que hace ese énfasis de no hacer de esta manera. Por ejemplo, en los textos que conocemos como los mandamientos, es no vas a hacerlo, no vas a tener otros dioses, no vas a matar, no vas a robar, siempre es con este no. Si el no lo vas a hacer, absolutamente no lo vas a hacer, no vas a obrar de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué el autor está usando esa palabra? Ah, está enfatizando algo, está como recalcando, haciendo esa precisión de no va a faltar. Pero ¿qué es lo que no va a faltar? Lo que no va a faltar es esta acción que nos está presentando por medio de la palabra que se leería Roy, que es la acción que se traduce como mi pastor. Pero pastor vendría a ser, digamos, un verbo. Lo que va a empezar a mostrar el autor es que lo que no va a faltar es la presencia de Dios como pastor, ¿sí? El estar allí, el Señor
ejecutando, llevando a cabo esa acción de pastoreo, de cuidado, es lo que no va a faltar en ningún momento. Es lo que no va a dejar de estar ahí en cada paso y lo vamos a ir mirando ahorita en cada momento que nos describen en el Salmo, es lo que no va a dejar de ser, ¿sí? Entonces, en cierta forma, no sería como que la nada, sino más bien el hecho de que el Señor sea mi pastor, el hecho de que Él sea el que esté ahí cuidándome, es lo que no va a faltar en mi vida, ¿sí? Es lo que no va a faltar según, pues, digamos, lo que nos está presentando aquí en el texto, ¿sí? Y pues otra cosita que podríamos ver aquí en el hebreo es que el verbo de la parte de faltar está en imperfecto y eso se entiende como una acción que no se ha concluido. Por eso siempre es como hacia adelante, no faltará, o sea, no faltará ahorita, no faltará al día siguiente, no faltará, no faltará. No es como que lo cuenta, no faltó allá antes, pero de pronto puede que adelante sí, sino es siempre como en el instante que está, del que se está hablando, si no faltará ahorita, no faltará, no mañana, no faltará el otro mes, sí, como esa presencia constante de Dios en todo momento, en todas las circunstancias, en todos los instantes de la vida, ¿sí? Entonces, esa parte es esto, pues lo que les menciono aquí, miren, es una acción habitual, algo que se vuelve eh, como una costumbre, ¿sí? Pero pues no en el sentido de que, sí, sí, siempre va a estar ahí, sino en que se vuelve parte de la vida, en que va a ser algo constante que voy a tener presente en los diferentes espacios, en los diferentes momentos del caminar, ¿sí? En esa imagen de lo que les decía al principio aquí con lo de David, de que él como esa persona que estaba cuidando las ovejas, cómo era su proceder hacia esas ovejas, el estar cuidando, digamos, si uno lo relaciona con el texto bíblico, de pronto ustedes han leído cómo David siempre procuraba defender a las ovejas, de cuidarlas, en ese trabajo que él tenía como el pastor, cómo esa imagen, ese contexto esto nómada, ese contexto en el que ellos pues iban caminando, no estaban en un punto fijo establecido, sino iban con los rebaños llevándolos a cuidar allí, vamos allí a llevarlos a pastar, ahora vamos a llevarlos a tomar agüita, cómo esas imágenes de la vida las van llevando a pensar en el Señor, cómo el Señor nos va guiando, cómo el Señor nos va cuidando, cómo es ese caminar en la vida con Dios. Entonces, esas imágenes son las que ellos tienen presentes y es algo bonito porque es como que Dios se revela en lo que es cercano al ser humano, en lo que es cercano a nuestro lenguaje, nuestra comprensión, ¿sí? No en una forma abstracta ya que solamente unos poquitos, digamos así, iluminados lo pudieran llegar a entender, sino que es en un lenguaje cercano al contexto, a la manera de comprender de las personas. Entonces es muy bonito esa parte de tenerla presente también. Y aquí en esta partecita quería mostrarles esto, pues como dijo ahorita Mercedes, una partecita de lo que podemos encontrar allí respecto a lo que les hacía mención de los verbos, ¿sí? Del énfasis que tiene. Por ejemplo, aquí yo tomé este que es el versículo donde dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? Entonces, una, un, como un aspecto que uno tiene en cuenta cuando va así acercándose al estudio del hebreo, cuando va acercándose así el estudio del hebreo, es pues ir analizando palabra por palabra.
y esa parte es importante tanto para conocer su función, el uso, la implicación que tiene, pero también porque, por ejemplo, aquí, compañeros, en esta primera palabra, a veces están conformadas por dos partecitas, como es en este caso que les estoy mostrando. Entonces, ahí donde uno va mirando, listo, aquí hay una preposición, aquí está entonces el sustantivo. Sí, en hebreo, a diferencia del español, que nosotros, por ejemplo, decimos el estudiante, entonces está el espacio, o sea, el artículo, el espacio y el sustantivo estudiante. En hebreo, se unen. Es como si visualmente solamente viéramos una palabra, pero en esa palabra está presente el artículo y al lado está acompañando pues el sustantivo con el que se va a relacionar esa otra palabra. Entonces, son esos detallitos que nos vamos acostumbrando. Y otro aspecto es que, a diferencia del español, que nosotros lo leemos de izquierda a derecha, en hebreo se lee de derecha a izquierda, o sea, comienza uno a leer de aquí hacia allá, ¿sí? Esa es otra de las cositas que nosotros nos vamos acostumbrando cuando vamos a estudiar pues los textos de la palabra del Señor del hebreo, ¿sí? A mirar, ir mirando palabra por palabra, pero pues vamos mirando hacia la izquierda para ir analizando cada una de ellas, así como está aquí, en la presencia de un sustantivo, pero pues así tan puntualmente quisiera como enfocarme en lo de los verbos que les comentaba al principio, de ver digamos, como riqueza en la manera en que expresan una acción por medio de un verbo en el hebreo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esta palabra que tenemos eh, es un verbo, ¿sí? Y esta palabrita que ustedes ven aquí que dice hifil, es, en hebreo existen unas estructuras en las cuales, por decir así, se conjugan o se expresan los verbos según la manera en que se vaya a desarrollar la acción, ¿sí? Lo que les mencioné hace un momento, según cómo se vaya a ejecutar, se vaya a realizar, a llevar a cabo la acción que está expresando el verbo, pues así cada una de esas estructuras verbales se llaman, que son 7, van a ir expresando esos matices, esos rasgos, digamos así, como especiales o característicos que tiene cada uno de de esas estructuras para que nosotros podamos decir, o sea que si el verbo está de esta manera, la acción se va a llevar a cabo de esta forma o se realizó de esta otra, en este otro sentido. Sí, y eso nos va a permitir tener como más herramientas para poder decir, de razón que aquí lo traducen de esta forma, o sea que aquí el énfasis está en esto, lo que nos quieren resaltar es esto otro. Por ejemplo, mirando aquí este verbo es el que se traduce como agazaparse, ¿sí? O que en esta traducción que tenía aquí es cuando dice que me hará descansar, ¿sí? Que me hará esa acción del descanso que está teniendo digamos así, la ovejita, ¿sí? Y como que una imagen, una implicación que tiene es esta partecita que dice como un animal que se reclina, o sea, cuando se acurruca, como que se siente protegido y seguro. Entonces es como una imagen que estaríamos teniendo allí de, de la implicación que tiene este verbo, ¿sí? Cómo se va esto expresando esa acción que nos están presentando allí, del descanso, de esa seguridad que siente, se acurruca, se siente confiado pues en este caso, digamos, en ese cuidado que Dios le está brindando a sus ovejas. Y como tal, en esa parte de Hifil que les mencionaba allí, aquí abajito en este párrafo, digamos, traté de destacar algunos aspectos para compartirles, para que ustedes puedan ver pues esa palabra que me aporta a mí, ¿sí?
porque a veces le comento a los estudiantes, lógicamente ustedes no van a llegar a la iglesia o en el grupo de estudio, compañeros o hermanos, aquí el verbo está en Hifil y la gente, y aquí en la Biblia donde dice Hifil, no veo dónde está esa palabra, como que se haga extraño decirlo, sino es más ver esa implicación, cómo me ayuda a entenderlo y cuando yo vaya a enseñar, pues ya le voy es como a, a compartir. Es como si yo cogiera una naranja y en vez de darle la naranja a la persona, voy y preparo el jugo y le comparto ese fruto, ese beneficio que obtuve de esa fruta, se lo brindo a la otra persona, se lo comparto para que también se beneficie pues, de ese alimento, de eso que le estoy brindando. Entonces, eso es como lo que nosotros vamos aprendiendo y después ahora cómo se lo voy compartiendo a las personas para que lo aprecien de una mejor manera y sea más agradable al momento de estudiar esa porción de la palabra de Dios. Por ejemplo, esta estructura Hifil que les decía presenta la acción de una forma activa, ¿sí? Activo es cuando la persona ejecuta la acción, ¿sí? Cuando lo hace hacia otros. Pasivo es cuando otro lo hace y yo recibo la acción de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, yo les enseño, entonces yo lo estoy haciendo de forma activa, ¿sí? Porque sale de mí hacia ustedes. En cambio, pasivo es pues a mí me están enseñando. Otra persona está aquí hablando y esa enseñanza viene hacia mí. Entonces yo estoy recibiendo, estoy aprendiendo. Entonces es una misma acción, pero se está como enfocando de una manera diferente. Entonces, esta partecita activa, entonces hace, la ejecuta. Y la otra cosita que tienes que es causativa, o sea, el sujeto causa que el otro haga algo, genera algo en el otro, ¿sí? Como que impulsa o va a transmitir algo al otro sujeto, ¿cierto? Entonces, esta partecita aquí que aparece como de letras que dice que una entidad E1, una entidad E2, es como una manera que utilizan a veces en las gramáticas para hacer referencia. Aquí encontramos dos sujetos, entonces a un sujeto le vamos a poner este nombre de E1 y al otro sujeto el nombre de E2. En este caso, pues los sujetos que están presentes en nuestro texto bíblico es el Señor y digamos así la ovejita, a quien está cuidando. Entonces, eh, pues teniendo en cuenta eso, la parte del Hifil, entonces hace que esa persona E1 eh, haga o genere algo en el otro sujeto, ¿sí? Este sujeto va a llevar o va a ejecutar una acción de forma activa en beneficio a la otra persona, al otro sujeto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, estos son algunas ya como esa aplicación o aquí con la figura de lo de la naranja, aquí ya es como que es la forma en que yo estoy eh, como sacando ese provecho, esa implicación que tiene esa estructura en el hebreo. Y algunos aspectos que yo noto aquí son estos que les voy a mencionar. Número uno, la acción realizada por parte de Dios como pastor hacia la oveja es hecha de forma activa. Esto implica que Dios realiza la acción de forma voluntaria, o sea, nadie está obligando al Señor a hacerlo, de manera que el hacer descansar o el tener reposo es una acción que se origina en Dios y va dirigida a otro sujeto. O sea, Él es el que genera, el que promueve ese reposo, ¿sí? Pero digamos, no es que se hace reposar a Él mismo o hace que Él mismo descanse, sino lo va a hacer hacia otra persona, le va a brindar ese descanso a otro, se lo va a extender a otro. Respecto a la parte causativa, nos ayuda a apreciar que Dios es quien hace que la oveja tenga descanso, ¿sí? Él es el que genera que la oveja repose. La oveja no reposa por sí misma, ¿sí?
No es yo mismo me hago descansar, sino tú, Señor, eres quien me trae descanso. Tú eres el que me brinda descanso. Tú eres el que genera ese descanso en mí, ¿sí? El que me lleva con la figura que veíamos ahorita a agazaparme, a tener esa seguridad, esa confianza en ti, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues la oveja no descansa por sí misma o en sus propias fuerzas, sino que tiene, sino que viene a tener descanso por el obrar de Dios, ya que es Él el que le está brindando ese estado, le está generando ese estado de descanso. Esta relación entre ambos sujetos, Dios y la oveja, se puede evidenciar tanto en el uso que se hace de los sufijos pronominales. Ahí, o sea, como toda la... Gracias. Se puede evidenciar en la manera en que lo están presentando aquí en el Salmo, refiriéndose pues al Señor y también a las ovejas, o sea, tú eres el que me hace descansar a mí, ¿sí? Él va a empezar a usar esos pronombres, tú vas a hacer algo hacia mí. Y lo otro es en cuanto a la parte que el verbo esté como en imperfecto, esta acción se puede apreciar como una acción que no ha concluido, motivo por el cual traduce el español como un futuro, pero también puede tener el sentido de enfatizar que dicha acción no terminó, no, o sea, ya no fue como me hiciste descansar, pero ya no, o sea, fue hace un tiempo que tú me diste descanso, pero ya no más, sino que va a ser constantemente, continuamente que se va a llevar a cabo esa acción, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que podemos empezar a notar del hebreo, que podemos ir, digamos, descubriendo por medio de esas estructuras, de la forma en que se está presentando la palabra allí en el hebreo, ¿sí? Por ejemplo, ya pues para no extenderse tanto mirando esto es como la manera en que se puede traducir las palabras que les estaba mencionando específicamente los verbos, pero quería que miráramos esta otra estructura que les quería pues como compartir un poquito sobre ella. Entonces, aquí en esta parte encontramos el otro verbo, ¿sí? Que es el verbo que tiene que ver con la protección, con esta parte donde dice aquí en el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? Que tiene que ver con esa otra acción que nos están presentando allí, la acción de pastorear, la acción de ese, de ese cuidado, ¿sí? Entonces noten aquí, compañeros, que aquí ya no dice jifil, sino dice piel, ¿sí? Entonces, esa es otra de las estructuras que aparecen allí en el hebreo, otra de las maneras en que se van a expresar esas acciones que nos van a contar cómo es ese pastoreo del Señor, cómo es, él me pastorea, pero cómo es que lo evidencio, cómo percibo ese obrar de Dios como pastor. Entonces, aquí algunos aspectos de esta parte, lo que les decía del piel, es que, por ejemplo, el piel es una acción activa también, o sea, el sujeto la va a llevar a cabo, pero tiene una partecita especial que es esto que ustedes ven aquí que dice intensivo, ¿sí? Es esa parte intensiva es algo muy bonito porque como lo menciono aquí, nos permite apreciar la manera en que Dios guía o conduce a las ovejas, resaltando la constancia por parte del Señor en este acompañamiento, ya que no es una acción que podríamos decir que Dios realiza ya que es una acción, perdón, ya que es una acción que podríamos decir que Dios lleva a cabo con compromiso, que está involucrado intensamente en desarrollarla, ¿sí? Eso nos permite apreciar aquí en el Salmo 23 que uno de los aspectos que destaca el salmista es esa intensidad, esa manera constante en la que Dios va a estar allí obrando como pastor, ¿sí? Que va a estar allí presente siempre, ¿sí? Siempre se va a estar allí, eh, digamos, acompañando a la oveja como tal, ¿sí? Entonces, eso va de la mano de lo que les decía en un principio, de cómo la intención del salmista no es enfocarse en sí, en la nada, sino que lo que quiere resaltar
y lo que nos va a empezar a mostrar, digamos así, por la forma en que está expresado el salmo, cómo está organizado en hebreo, como el sentido que tiene cada uno de los verbos, eh, nos permite como ver de una manera más clara que el énfasis que él quiere resaltar es la constante presencia de Dios como pastor. Él es el que no va a faltar. El hecho de que Dios sea pastor es lo que no va a faltarle a la oveja. Es lo que, ya trayéndolo al pueblo, es lo que no le iba a faltar al pueblo y contextualizándolo para nosotros es esa presencia continua de Dios que no va a faltar, que no va, digamos así, a escasear, ¿sí? Que va a ser constante. Y esa parte de que lo expresen por medio de esa acción de forma intensiva es que siempre estaría allí presente, que siempre, así como hoy en día podríamos mencionar cuando ustedes, seguramente sus hijos eran bebés o sus nietos, es siempre estar allí con el bebé, no dejarlo por su cuenta, sino ser esa persona que seguramente el bebé siempre tiene presente allí. Yo siempre estoy viendo a este señor y esta señora aquí, siempre los estoy teniendo, siempre han estado en mi vida, ¿sí? Es como si yo siempre, eh, digamos así, como si la ovejita dijera, yo siempre miro hacia allá y veo al Señor, miro hacia el otro lado y veo al Señor, paso por tal circunstancia y ahí está el Señor, paso por este otro momento y ahí siempre está el Señor presente en todos los instantes. Y ya, digamos, como para ir terminando, aunque pues como lo notarán, hay muchas cosas bonitas de poder mirar y pues qué bueno si se tiene ese otro espacio para seguir compartiendo, pero lo que, digamos, quería mostrarles aquí con estos colores es para que ustedes noten cómo también esa partecita de lo que le digo, de la constancia, de la presencia en todo momento de Dios, lo podemos apreciar también desde el español. Esas palabras que están en azul, por ejemplo, dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. O sea, ¿quién me hará descansar? Digamos, sería tú me harás descansar, ¿sí? Siempre va a ser como enfocado en el pronombre de segunda persona. Tú me vas a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién me pastoreará? Tú me pastorearás, ¿sí? Luego dice acá, por ejemplo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Quién me guiará? Tú me guiarás por esas sendas de justicia. Y luego aquí en la parte verde se mantiene esa constancia también. Por ejemplo, noten aquí dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué no va a temer? Otra vez el tú. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí, aunque no está el pronombre, pero aderezas, podríamos decir, tú aderezas mesa delante de mí. Y lo mismo con el ungir. Tú unges mi cabeza. Si notan cómo en todas las acciones que va presentando el verbo, perdón, el Salmo 23, lo que va enfatizando el salmista es siempre tú. Tú eres el que me hace descansar, tú eres el que me unge mi cabeza, tú eres el que me guía, tú eres el que adereza esa mesa delante de mí. Todas las acciones siempre es tú. Siempre es enfocado en la persona, en este caso, pues en la persona de Dios, del Señor. Entonces, es algo muy, muy bonito que se va a expresar, digamos así, de una forma mucho más detallada, viéndolo desde el hebreo, pero que aún así en las traducciones al español buscan mantener ese sentido que tiene en este caso, pues el Salmo y lo que quiere resaltar, ¿sí? La constante presencia de Dios como pastor en la vida de las ovejas. Entonces, pues, estos son algunas cositas, pues, digamos, de lo que les quería compartir. Ya, si hay más oportunidades de seguir compartiendo, pues sería muy bueno y con mucho gusto poderlo hacer. Pero pues espero que esto les permita, pues,
ir conociendo un poquito más de la palabra de Dios y, y por qué no, pues también se enamoren y quieran conocer un poco más del hebreo, de aprender del hebreo, como le dije en un principio, no para ni para buscar el mensaje oculto que está aquí, en esta palabra en hebreo, así como con ese misticismo, ni tampoco para decir aquí se equivocaron y tradujeron mal y nos están diciendo algo que no es, como a veces lamentablemente digo yo, pasa en digamos, videos o comentarios que ve uno por ahí, sino verlo como una herramienta que nos va a permitir comprender un poco más de la palabra de Dios, entender ese mensaje, ese sentido que tienen los textos allí, ¿sí? Y la riqueza que puede esto evidenciarse en una palabra, por ejemplo, lo de los verbos, ¿sí? Cómo la acción se va a ejecutar, cómo presentan esa serie de matices que nos amplía nuestra visión y esa comprensión del Salmo y permitirnos descubrir esos tesoros que están allí en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias por su atención, por su compañía y pues también a Mercedes por la invitación. Gracias a todos y Dios los bendiga. No, gracias a ti, profe. La verdad es que ha sido totalmente necesario, enriquecedor este aprendizaje, esta charla que nos has dado en el día de hoy en forma tan pedagógica, sobre todo que nos has hecho una aproximación, como tú estabas bien referenciando ahora, de una manera diferente al hebreo, y no solamente diferente, sino en forma adecuada, sana. Yo estoy muy agradecida, estoy completamente complacida con este tiempo que hemos tenido de nuevo. Profe, gracias. Esperamos de verdad, Bueno, como tú bien los has manifestado, tenerte posteriormente cuando ya también los cursos vayan más avanzados como para ir en línea, ¿no? Con ese aprendizaje del hebreo. Y posteriormente, como le estaba comentando a algunos compañeros, del griego también, del griego.